Si gustan, hermanos, abrimos nuestras Biblias en Zacarías, del profeta. Zacarías, el capítulo 12. El verso 10. Bien, hermanos, Zacarías, capítulo 12, verso 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hermano, en estos días de preparación, yo me imagino que usted, al igual que nosotros, hemos estado orando, hemos estado dándole, por un lado, las gracias a Dios por ese gran sacrificio, y por otro lado, hermanos, pues tratando de entender ese gran amor de nuestro Señor que tuvo para cada uno de nosotros, haciendo ese gran sacrificio, hermanos, el cual pues fue la muerte de cruz. Vamos a ir viendo un poco todo esto. Dice que en estos días precisamente va a enviar el Señor espíritu de gracia y de oración. Estamos en los tiempos de gracia, hermanos. Estamos en los tiempos donde el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos enseña, viene a nuestras vidas y nos muestra el pecado, viene a nuestras vidas y nos habla de la justicia, porque el Señor está en su trono santo. Hermanos, hoy no voy a hablar mucho sobre lo que pasó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, qué fue lo que motivó todo esto, porque nuestros hermanos lo van a tratar durante la velada. Voy a dejar nada más las bases, hermanos, de lo que nuestro Señor fue pasando, y un poquito que lo entendamos en nuestra mentalidad occidental. A veces no entendemos algunas cosas porque estamos pensando nosotros como pensamos de este lado, pero el pensamiento en el que se hicieron los evangelios y en el que pasó toda la vida de nuestro Señor Jesucristo es en un pensamiento oriental, hermanos. Vamos a ir viendo, ¿sí?, algunas cosas. Y para esto, hermanos, ahora hicimos unas diapositivas para que se fuera comprendiendo un poco más todo esto, y que si en alguna ocasión alguien les pide razón de su fe, pues la puedan dar, ¿sí? Si hay alguna duda muy fuerte, hermanos, con toda confianza se puede preguntar. ¿Sí? Vamos a Éxodo, capítulo 12, los versos del 1 al 8. A Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, fíjese bien, es el primer mes para Israel, porque es cuando salieron de Egipto, ¿sí? Y en ese mes, el día 10, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será, fíjese bien, sin defecto, que dice macho de 1 año. Tiene que ser, por eso es varón, ¿sí? Cuando está en su vigor.
Y dice, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Verso 6, ese quiero que lo distingan muy bien, hermanitos. ¿Sí? Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea, del primer mes, el día 14. Vamos a ver por qué le estoy diciendo esto. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Cuándo? Entre las 2 tardes. Y nuestra mente occidental que dice entre las 2 tardes, entonces es entre la tarde del 14 y la tarde del 15. O sea, las 2 tardes. Cuando he platicado con algunos que se llaman sabáticos o con algunas otras personas, hermanos, me dicen eso. Dice, es entre las 2 tardes, o sea, la tarde del viernes y la tarde del sábado. Otros me dicen, es la tarde del sábado y la tarde del domingo. No, hermanos, no es así la cuenta, ¿sí? Israelita, no es así la cuenta hebrea. Vamos a ir viendo esto poco a poco, pero recuerde, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esto es muy importante por lo que vamos a ir viendo, cómo es lo profético de nuestro Señor Jesucristo. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Esto ya lo vimos, o sea, lo asado significa, o sea, lo que tiene que pasar de sufrimiento, ¿sí? Y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Panes sin levadura es la festividad. Si recuerdan, sí, esto está en Levítico, lo vamos a ver más adelante. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Sacrificio, hermanos, estamos hablando. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo que comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, Pasaj. O sea, el paso. ¿El paso de qué, hermanos? Lo entendemos ahora, de una vida de pecado a una vida de santidad. ¿Sí? Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Qué va a suceder, hermanos? Los que no estén cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, los que no sean cristianos, ¿qué va a suceder con ellos, hermanos? Van a ser destruidos eternamente, se van a ir al infierno, ¿sí? Esto es lo que nos está diciendo. Eso. Bien, vamos a ver qué dice Levítico. Levítico 23, del 1 al 6. Esta es la ordenanza, ¿sí? Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Fíjese bien, estas son las santas convocaciones, ¿sí? Y la primera es la que estamos hablando ahorita. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Esto siempre lo recuerda, hermanos, el día de reposo, ¿sí? El Shabbat. El día de reposo, hermanos, siempre se tiene que guardar un día a la semana, siempre, ¿sí? Eso es un estatuto perpetuo. En aquel entonces, cuando se escribió Levítico, Shabbat estaba lo que nosotros conocemos como sábado, ¿sí? Hoy Shabbat es domingo, lo vamos a ir viendo, hermanos, ¿sí? Verso 4. Estas, fíjese bien, hasta aquí todavía no había tratado ni una fiesta solemne. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Primera festividad, que es precisamente la que estamos tratando ahorita. Fíjese bien, hermanos, en el mes primero, lo que veíamos, ¿sí? En Éxodo 12, en el mes primero, a los 14 del mes, ¿qué significa eso? 14 días, ¿sí? Vamos a ver ahorita por qué los 14 días del mes, que dice entre las 2 tardes. ¿Pero de qué día, hermanos? Del día 14.
Y nuestro pensamiento occidental, nuestro pensamiento deductivo dice, un día no tiene 2 tardes, pero 2 días sí tienen 2 tardes. Y ahorita lo vamos a ver por qué es la contabilidad así, ¿sí? Pascua es de Jehová. Y fíjese el verso 6, ¿cómo empieza, hermanos? ¿Sí? Si se fija aquí, subrayado está I. O sea, son 2 cosas. Uno es la Pascua, a los 14 días del mes. Fíjese bien, la Pascua es una festividad, hermano. No, es un hecho luctuoso, es una santa convocación. No estamos de fiesta hoy, hermanos. Hoy estamos recordando un hecho luctuoso, porque el Señor nos dice que en todas las festividades debemos de estar verdaderamente alegres. Y hoy, hermanos, no podemos estar alegres. Hoy, nuestro Señor Jesucristo padeció toda la ira de Dios. Por eso en el verso 6, hermanos, está una I que nos marca. El verso 5 es una cosa y el verso 6 es otra. Y a los 15 días de este mes, ¿qué dice? Es la fiesta. El día 15, no el 14. Fíjese bien. Es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Vamos a ir viendo, nada más de manera somera, esto nos lo van a ir aclarando más los hermanos que van a venir aquí, ¿sí? Pero decíamos, 7 días, ¿de qué habla? Del tiempo completo, toda nuestra vida, hermano. ¿Qué vas a comer toda tu vida? Los 7 días vas a comer panes sin levadura. ¿Qué significa? La doctrina cristiana sin ninguna cosa entremezclada del mundo. Ni filosofías, ni doctrinas, ni fábulas, ni absolutamente nada. Entonces, ¿cuándo empieza la fiesta solemne, hermanos? El día 15, cuando empezamos a comer los panes sin levadura. Vamos a ver qué significa esto de los 14, el día 14 entre las 2 tardes y el día 15 empieza la festividad, ¿sí? Otro. Bien. Vamos a Números 28, del 16 al 17. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Nos está repitiendo, ¿sí? Y verso 17, y nuevamente, a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. Fíjese bien aquí, ¿sí? Ahí está, el primer día de la semana, de acuerdo a nuestro calendario, el primer día de la semana, de acuerdo al calendario hebreo, ¿sí? ¿Qué día es? El Shabbat, hermanos, ¿sí? El Shabbat cae, Antiguo Testamento, para nosotros, por eso se le puso sábado, ¿sí? No es una relación directa, ¿sí? Pero el sábado es el 7º día. Entonces el primer día es domingo. Segundo día, los hebreos así nombraban a los días. ¿En qué día nos vemos? En el 3. Entonces el 3, para ellos, decir 3 es como para nosotros decir el martes. ¿Qué día nos vemos? El 5. Ah, bueno, pues entonces ya saben que es el jueves, ¿sí? Pero el 7 no decían, ¿qué día nos vemos? El 7, no decían el 7. Nos vemos el Shabbat. Es el único día para los hebreos que tiene nombre, Shabbat. Todos los demás tienen número. Entonces, empezamos. El día primero, el día 1 es domingo. El día 2 es lunes, el 3 martes, y así nos vamos, si se fijan, ¿sí? Hasta el día 14. El día 14, ¿qué día es para nosotros? Sábado. Y el día 15 es domingo. Aquí, hermanos, hay otra cosa que hacen
los hebreos, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ir viendo. El domingo, este día, termina a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Ellos contabilizan después de tener contacto con la sociedad de Babilonia, ellos contabilizan el día más o menos de 12 horas. Entonces, ¿cuándo empieza el día? Cuando sale el sol. ¿Cuándo termina el día? Cuando se oculta el sol. Aún hay luz, pero ya no está el sol. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo termina el domingo? Más o menos a las 6 de la tarde, que ya no está el sol visible, pero todavía es de día. ¿Cuándo empieza el lunes? Lo vamos a poner así, a las 6 de la tarde y 1 minuto del domingo. Entonces, la tarde del domingo se junta con la tarde del lunes y hay 2 tardes por cada día. ¿Sí? Quiero que veamos esto, hermanos, porque es importante por lo que van a venir a decir nuestros hermanos más adelante. ¿Qué sucede con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué sucede cuando está crucificado? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué ese día? ¿Y por qué no fue otro? ¿Sí? Fíjese bien. Aquí tenemos entonces que cuando es para nosotros todavía domingo, ya es la tarde del lunes, o sea, del día 2 para el calendario hebreo. ¿Sí? Sí, vamos juntos, hermanos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ahorita, de acuerdo al calendario hebreo, ahorita ¿qué día es? No, ahorita ya es sábado. Para nosotros todavía es viernes, pero como ya se ocultó el sol, ya es sábado para ellos, ¿sí? Y va a ser sábado todo, hasta mañana, ¿sí? Que se oculte el sol. Y entonces ya va a ser domingo para ellos, ¿sí? Bien. Aquí ya no sé dónde está, aquí está. Bien. Vamos a ver el horario hebreo, ¿sí? El horario hebreo. La primera hora, ellos marcan las horas de igual manera, después de Babilonia, recuerde esto. ¿Sí? Ellos marcan primera, tercera, sexta, novena y 12ª, ¿sí? La primera hora. ¿Cuál es la primera hora? Cuando sale el sol, ¿sí? Aproximadamente como a las 6 de la mañana, ¿sí? La tercera hora, ¿cuál va a ser? Pues de las 6 le damos 3 horas más, pues es más o menos como a las 9 de la mañana, ¿sí? La sexta hora, ahí sí es exacto, son las 12 del día. ¿Cómo sabemos que son las 12 del día, hermanos? Porque todas las sombras están a plomo. Esas es las 12 del día. A reserva de que luego quieren los gobiernos cambiar el horario y todo eso. Pero las 12 del día, hermanos, es cuando no tenemos sombra en ningún lado. ¿Sí? Esas es las 12 del día y ahí no hay pierde. ¿Sí? Esa es la sexta hora. La novena. ¿Cuál es la novena? ¿Sí? A las 3 de la tarde. Y la 12ª hora, cuando más o menos se terminaba el día, son las 6 de la tarde. Cuando ya estaba el sol, ya no se veía, ¿sí? Entonces, decíamos, el sistema de 12 horas se toma de Babilonia. Antiguamente, los hebreos, ¿qué decían? Estaba la mañana, el mediodía y la tarde. Pero a partir de que tienen el contacto con Babilonia, ¿sí? Una sociedad más desarrollada, digámoslo así, entonces hacen esas particiones, ¿sí? Entonces, el nuevo día empieza a partir, ¿sí? De las 6 de la tarde. Entonces, volvemos a tomar el ejemplo de hoy. Ahorita, para los hebreos, estamos en sábado, ¿sí? Aunque todavía estemos en viernes. Bien, ahora sí, dale uno por uno.
Bien, entonces tenemos que la tarde del martes es el lunes, ¿sí? La tarde del miércoles es el martes y así nos vamos. Fíjese bien, la tarde del martes, por eso es que puse 2 T's, la tarde del martes es esta, pero la tarde del miércoles también cae en martes. Y ahí podemos ver, hermanos, esa expresión de entre las 2 tardes. Es de un mismo día. ¿Sí? Entonces, el viernes, hermanos, cuando nos dice, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Ahí es cuando tienen que preparar el cordero entre las 2 tardes. ¿Dale? ¿Sí? Y si nos fijamos, entonces, ¿cuándo comienza la Pascua? Dale otro. Empieza el viernes de preparación. La preparaban de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, mataban ahí al cordero y lo preparaban. ¿Para qué? Para que entonces en la tarde del 14 ya estuviera listo, entre las 2 tardes. ¿Sí? Dale otro. Y tenemos, ¿sí?, que el día 15, entonces, es la fiesta solemne. Bien, esa traducción entre las 2 tardes, ¿sí?, es, bueno, poniéndolo un poquito en español, ¿sí?, transliterado nada más, es Beyin ha Arbahim. ¿Sí? En hebreo se puede traducir de 3 maneras diferentes, como entre las 2 tardes, en la tarde y al anochecer. Es muy importante esto por lo que vamos a ver qué pasa con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bein ha Arbahim se puede traducir, y de hecho se traduce, aquí abajo están los versículos donde se traduce así de esta manera, entre las 2 tardes, o se puede decir también en la tarde, o se puede también decir al anochecer. No es que fuera de noche, hermanos, sino que es en estas horas. O sea, al anochecer significa para el hebreo que ya va a ser de noche, no que ya es de noche. Números 33:3 dice, de Ramesés salieron en el mes primero. Fíjese bien, aquí está haciendo un recordatorio. A los 15 días del mes primero, a los 15 días, hermano, ¿qué había pasado? Dice, el segundo día de la Pascua. Si vamos viendo bien esto, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Es decir, hermanos, este es el primer día de la Pascua, pero este día, recuerde, de acuerdo a la mentalidad hebrea, empieza aquí. Y dice que salieron en el mes primero a los 15 días. Hermano, ¿cuándo salieron de Egipto? No salieron el día de la Pascua. Fíjese bien, salieron el segundo día. El día 15. ¿Por qué es importante esto? Por el significado que tiene para nosotros. Hoy, hermanos, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuándo tiene salvación? Después de su resurrección. Porque cuando viene la resurrección, hermanos, es cuando viene el Espíritu Santo. Y si no viene el Espíritu Santo a tu vida, ¿sabes qué pasa? Nunca vas a estar convencido de pecado. ¿Cuándo salieron los hebreos de Egipto? ¿En Pascua? No, hermano. Salieron el día 15, cuando empieza la festividad de los panes sin levadura. Vamos a ver por qué es tan significativo esto. Este es el día, hermanos, ¿sí? Ahí es el día en que los hebreos salen, los israelitas salen de Egipto, a la vista, dice, de todos los egipcios. Así nosotros, hermanos, salimos del pecado a la vista de todos los seres inmundos y de toda la gente que ahora se asombra por cómo somos y cómo éramos.
Hermano, aquí quiero hacerle una notación. En la época de la diáspora es cuando los israelitas fueron tomados y fueron llevados a diferentes regiones, ¿sí? En ese entonces, hermanos, hicieron un corrimiento de 2 días antes y 2 días después, por 2 razones. Una, ¿sí?, para no salirse de las fechas fijadas, porque hubieran contado mal. Se dieron decimos por aquí, ese colchón, ¿sí?, es ese margen antes y después, y esto vamos a ver por qué es importante, ¿sí? Se dieron ese margen de 2 días, y lo otro es porque como todos estaban diseminados por varias regiones, entonces querían dar tiempo, ¿para qué? Para esperar a los peregrinos, los que andaban afuera, para que llegaran, ¿sí?, a celebrar la Pascua. La Pascua es muy importante, ¿sí? Esto, recuerden, son 2 días antes y 2 días después. Esto se dio a partir de la diáspora, hermanos. O sea, hay posibilidad de que sea un poco antes o un poco después y no está fuera de la ley, ¿sí? Se cumple la ley. Vamos a ver qué hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Dónde está la preparación de la Pascua para nuestro Señor? Marcos 14, el verso 12. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, fíjese bien, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Si lo tomamos literal, entonces, ¿qué tenemos que entender? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o sea, ya estamos en sábado, de acuerdo a nuestro pensamiento, ¿sí? Ese es el primer día cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. ¿Cuándo lo sacrificaban? El viernes. ¿Sí recuerda la preparación? Entre las 2 tardes. Si fuera de acuerdo a nuestro pensamiento, hermano, los discípulos tenían que haber ido o el viernes o el sábado para preparar la Pascua. Recuerde que hay 2 días, ¿sí?, en los que se pueden mover. Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Hermano, recuerde, esta fue la última vez que nuestro Señor, ¿sí?, comió o estuvo pues en esta celebración. Bien, y aquí vamos a ver preparando la crucifixión. Juan 18, 28. Se llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Fíjese bien, aquí ya habían aprendido a nuestro Señor Jesucristo, ya lo habían lacerado, ya lo habían insultado y lo llevaron a Caifás, ¿sí?, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio. ¿Por qué no entraron al pretorio? Porque si alguien pisaba tierra de gentiles, ya no podía participar de la Pascua. ¿Por qué? Porque se volvía inmundo. Y entonces dice, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Fíjese bien, apenas iban a comer la Pascua todo el pueblo. ¿Sí se fija? Y ya tenían a nuestro Señor ahí aprendido. ¿Qué sucede entonces? Cuando preparó la Pascua nuestro Señor con sus discípulos. Fíjese bien. Juan 19, 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Ya lo tenían aprendido, ¿sí? Ya lo tenían ahí preso. Y les dice, aquí está su rey. ¿Y qué dice? Era la preparación de la Pascua, la hora sexta. La hora sexta, ¿qué hora es, hermanos? Las 12 del día. A las 12 del día lo sacan y le dicen, ya golpeado, hermanos, ya con la corona de espinas,
ya lacerado, y le dicen, aquí está su rey. A las 12 del día. ¿De qué día, hermanos? Si era la preparación de la Pascua, del día viernes. Del día viernes, porque la preparación es a partir de las 3 de la tarde. ¿Sí se da cuenta, hermanos? Se va cumpliendo todas las profecías en nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora vamos a ver después de que muere nuestro Señor Jesucristo. Juan 19, del 31 al 33. Entonces los judíos, por cuanto, ¿qué dice? Era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz ¿en qué día, hermanos? En el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Cuándo empezaba el Sabbat? ¿Cuándo empezaba el Sabbat, hermanos? El viernes después de las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué pasó? Nuestro Señor Jesucristo y los otros dos estaban ahí todavía crucificados. ¿Y qué dijeron ellos? No pueden quedar crucificados y que llegue el día de reposo, porque además era de gran solemnidad, era la Pascua del Señor. ¿Y qué hicieron? Le rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. O sea, entonces, ¿cuándo fue cuando murió nuestro Señor Jesucristo, hermanos? El viernes. El viernes, porque era la preparación de la Pascua. ¿Sí? Verso 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Hermano, Dios, lo vamos a ver aquí, Dios no permite que nadie sufra más, que sus hijos sufran más de lo necesario estrictamente. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿sí? Llevó la cruz a las 12 del día, pero a las 3, hermanos, ¿sí? Murió. Pasado de las 3. Y aquí, hermanos, fueron y le rogaron, pensando que nuestro Señor todavía estaba vivo. Pero ya no. Lucas, el Evangelio según San Lucas 23, del 50 al 54. Dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Fíjese el verso 54. Era, ¿qué cosa? Día de la preparación. Y estaba para comenzar el día de reposo. Estamos en viernes. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y, ¿qué dice? Descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Qué sucede? Llegó las 6 de la tarde, ya no se veía el sol, y fíjese cuán importante es el día de reposo. Estas mujeres piadosas que habían seguido a nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo que estuvo aquí, no se atrevieron a hacer trabajo alguno. No se atrevieron a ir a ponerle todo lo que son ungüentos y especies aromáticas, porque era día de reposo, hermanos. Esperaron todo el sábado, el Sabbat, hasta el domingo. Y bueno, se llevaron una sorpresa. ¿Sí? Mateo 27, del 57 al 62, dice, cuando, ¿qué dice? Llegó la noche. Fíjese bien, llegó la noche, ¿qué significa para la mentalidad hebrea? No que ya esté como ahorita, hermanos, que ya no haya luz. Llegó la noche, ¿qué significa? Que viene ya, ¿sí? El siguiente día.
En la tarde. Vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Verso 62. Al día siguiente, que es, ¿qué dice? Después de la preparación. ¿Cuándo es la preparación? En las 2 tardes. Viernes. ¿Sí? Después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Ahí lo que le pidieron es que ellos decían que Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar, y lo que ellos pensaban es que iban a sacar el cuerpo, se lo iban a llevar, iban a empezar a decir que había resucitado, como si no hubiera sido. ¿Sí? Al tercer día, ellos llevaban la cuenta, hermanos. Una cuenta que muchos de nosotros, los occidentales, no la sacamos. Vamos a ver qué pasa. Marcos 15, del 42 al 45. Dice, cuando llegó nuevamente, ¿qué dice? La noche. Recuerde, no estamos en una mentalidad occidental, sino en una mentalidad oriental. Porque, ¿qué dice? Era la preparación. Hermanos, era la preparación, o sea, no estaba de noche, como nosotros conocemos que ya no hay luz, sino ya se había metido el sol. Era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. La víspera del día de reposo, ¿cuándo es, hermanos? Todavía el viernes a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde ya es de noche. De acuerdo a nuestro pensamiento, no. De acuerdo al pensamiento oriental, sí. ¿Sí se va fijando cuál es la diferencia? Es importante porque si no, no sacamos los 3 días y las 3 noches que estuvo nuestro Señor Jesucristo ahí en el corazón de la tierra. ¿Sí? José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. ¿Sabe qué, hermano? Fueron 3 horas de suplicio de nuestro Señor. No más. 3 horas. Nada más. Las personas tardaban mucho más. Dios no permite que pasemos más tiempo sufriendo del estrictamente necesario. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo sí murió. Sí murió. No fue algo fingido, no fue algo que sea una historieta o algo así. No, hermanos, Él murió como ser humano. Lucas 23, del 50 al 56. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Verso 54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. O sea, todavía era viernes, hermanos. ¿Sí? Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas, ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Juan 19, del 31 al 38. 31, perdón, y 38. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Fíjese bien, ¿sí? Nuevamente, ¿por qué tal parecería que estoy repitiendo todo? Hermanos, los 4 evangelios dicen exactamente lo mismo. Los 4, ¿sí? No hay que armonizar nada, hermanos. Los 4 están diciendo exactamente el día y la hora en que nuestro Señor Jesucristo muere por cada uno de nosotros.
es lo más importante para nosotros, hermanos. Tristemente. Verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Fue el viernes, hermanos. Para identificar aún más esto, vamos a ver el día de la resurrección, para ver exactamente cuándo fue y cuándo empieza la festividad. ¿Sí? Mateo 28, del 1 al 6. Fíjese el verso 1. Pasado, ¿qué cosa, hermanos? El día de reposo, pasado el Shabbat, ¿sí? Al amanecer, fíjese bien, si nada más hubiera dicho pasado el día de reposo, podemos nosotros pensar que hubiera sido el sábado por la tarde, ¿sí? Pero aquí no lo especifica bien para entenderlo perfectamente. Nos está diciendo al amanecer del primer día. El primer día de la semana, ¿cuándo es? Domingo, ¿sí? Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no le dijo, hermanos, a los guardas, le dijo a las mujeres que venían a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Fíjese bien, ¿quiénes no deben de temer? Los hijos de Dios. Los demás sí. Los guardas sí tenían que temer. Pero ¿de qué les dice? No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hermanos, ¿cuándo resucita nuestro Señor Jesucristo? El domingo por la mañana. Es importante esto, ¿sí? Marcos 16, del 1 al 5. Cuando pasó nuevamente el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Verso 2 nuevamente, para identificar qué día y a qué hora, ¿sí? Y muy de mañana, o sea, temprano, hermanos, ¿sí? Ya había salido el sol, los israelitas no hacían algo antes que saliera el sol, ¿sí? Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Nuevamente, ¿por qué? Porque dicen, muy de mañana, pues a las 2 de la mañana, a las 3, no, ya ha salido el sol. Ellos no hacían algo antes que saliera el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ya no estaba nuestro Señor Jesucristo ahí. Él había resucitado. En el Evangelio según San Lucas 24, del 1 al 3, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, ¿qué dice? No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Nada más como un paréntesis, hermanos. Si se fija aquí, en alguna ocasión, si usted lo lee todos los evangelios, en esta parte, en alguna ocasión que haya dicho María, la madre de Jesús, no, hermanos, porque María sabía que no iba a haber nada ahí. Ella tenía esa fe cuando le dijo el ángel y tenía esa fe de que iba a resucitar como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Era una mala madre? No. Ella sabía perfectamente que no iba a estar ahí nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue la resurrección, hermanos?
el primer día de la semana en la mañana, ¿sí? Juan 20, del 1 al 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Hermanos, los 4 evangelios nos hablan exactamente lo mismo. Es el domingo, ¿sí? Vamos a concluir algunas cosas. No podemos concluir muchas, hermanos. Uno, por el tiempo, y otro, pues, porque tienen que venir otros también, hermanos. Levítico 23:5. Primero, ¿qué dice Levítico 23:5? Aquí nos da, hermano, cuándo debe de ser la Pascua, o sea, cuándo debe de ser la preparación, cuándo tienen que hacer las cosas. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entonces, ¿cuándo es, hermanos? ¿Sí? El viernes. ¿Cuándo es la preparación? Primera tarde. ¿Cuándo es? Porque es entre las 2 tardes. La primera tarde, entonces, es el viernes, hermanos, de 3 a 6. Y la segunda tarde, que es cuando ya la comían, es de 6 en adelante. ¿Sí? Marcos 15, del 34 al 37. Y a la hora novena, ¿cuál es la hora novena, hermanos? Las 3 de la tarde. ¿De qué día? Del viernes. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Verso 37, ¿qué dice? Mas Jesús, dando una gran voz, ¿qué pasó? Expiró. ¿Cuándo tenían que matar el cordero, hermanos, para la Pascua? Después de las 3 de la tarde del viernes. ¿Cuándo murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El viernes, después de las 3 de la tarde. ¿Sí, hermanos? El cordero tenía que ser sacrificado fuera del campamento. El cordero murió en la calavera, fuera del campamento, fuera de lo que es las murallas, pues, de la ciudad, hermanos. Y tenía que ser sacrificado después de las 3 de la tarde. Y nuestro Señor Jesucristo muere después de la hora novena. Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, muere en la primera tarde y es preparado en la segunda tarde. Mucha gente se queda con la idea de que a nuestro Señor nada más lo metieron con una sábana y las mujeres iban a prepararlo hasta el domingo. No, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo lo prepararon después de las 6 en la segunda tarde, porque así tenían que preparar al Cordero. Juan 19, del 38 al 40. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Fíjese bien, ese ya lo leímos, pero seguimos, verso 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo, ¿qué fue? Un compuesto de mirra y de aloes, o sea, aceites, como 100 libras. Que dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, ¿con qué? Con las especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Aquí está la preparación del cordero, hermanos. ¿Sí? No hay algo, hermanos, que no haya sido hecho. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: ¿ustedes creen que yo he venido a abolir la ley? No, he venido a que tenga plenitud.
O sea, a que se cumpla exactamente toda la ley. Y la ley dice que el que tiene pecado tiene que morir irremisiblemente. ¿Y sabes cuál es la situación con nosotros? ¿Sabe qué, hermano? Mi pecado me hacía que yo tuviera esa carta escrita en mi contra, hermanos, decretada ya para irme al infierno y que yo estuviera ahí eternamente siendo martirizado. Y que la ira de Dios estuviera sobre de mí todo el tiempo. Y nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley. Él recibió toda la ira de Dios que era para mí. Y lo hizo de acuerdo a la ley que Él mismo puso. Nuestro Señor, hermanos, muere y es preparado entre las dos tardes. La primera tarde, entonces, es de 3 a 6. La segunda tarde es de 6 en adelante. Ahí tenemos, hermanos, ¿sí? Ya tenemos aquí el día 14, que es cuando se tiene la Pascua. Pero hay que recordar una cosa. Este es entre las dos tardes. Entonces tenemos, hermanos, que se empieza desde el viernes la preparación, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo está 3 días en el corazón de la tierra. Vamos a ver Mateo 12, del 39 al 40. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Fíjese bien, ¿qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo va a estar ahí en el corazón de la tierra? 3 días y 3 noches. Y si Jesucristo lo dijo, así es. Hermano, nuestro pensamiento occidental nunca va a entender estos 3 días y estas 3 noches. Piensan que son 2 días, piensan que son 2 noches, piensan que es día y medio, y se hacen una de bolas, hermanos, queriendo explicar algo que no es de acuerdo a nuestra mentalidad. Nuestro Señor lo dijo, y Él no es hombre para mentir, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver. Veamos los 3 días. Viernes en la tarde. ¿Qué pasa? El viernes, ¿a qué horas murió? ¿Sí? Un poquito después de las 3 de la tarde. ¿Sí? Ahí, hermanos, ¿qué día es? Es viernes. Y de acuerdo a Beijing Ha Arbayim, ¿cómo se puede traducir? Se puede traducir entre las 2 tardes, en la tarde y al anochecer. Hermanos, tenemos el viernes, un día y una noche. Tenemos el sábado, que es de tarde en tarde, es otro día y otra noche. Y el domingo, que es de la tarde a la mañana, esa tarde, igual que el viernes, es donde ya estaba anocheciendo y estaba el otro día. Tenemos otro día y otra noche. ¿Sí, hermanos? ¿Sí van viendo? ¿Sí? Porque el domingo, ¿cuándo empieza? El sábado. Y ahí está la noche del domingo. Resucita
cuando está el día. Es un día y una noche. Entonces, hermanos, el viernes tenemos un día y una noche. El sábado tenemos un día y una noche, y el domingo tenemos un día y una noche, de acuerdo a la mentalidad hebrea, israelita, no a la mentalidad nuestra. Y entonces, si sacamos la cuenta, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuántos días? 3. ¿Cuántas noches? 3. Si se fija, 3 días, 3 noches. Dios, hermanito, nunca permite que sufras más de lo estrictamente necesario. Él estaba hablando, hermanos, a su pueblo, a Israel, en ese momento. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo a la mentalidad oriental del cercano oriente, de acuerdo a los israelitas de aquel entonces. Y entonces sí, vemos cómo está armónico todo, hermanos. No hay nada que no sea así. El Shabbat, nuestro Señor Jesucristo no fue que estuviera descansando. Shabbat significa reposo, descanso. Nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde estaba? ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo estaba predicando en el Seol, Efesios 4, del 9 al 10. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bajó a las partes más bajas de la tierra. ¿Para qué? Primera de Pedro 3, 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hermanos, el Shabbat cambia. El día de reposo ya no es los sábados. Nuestro Señor Jesucristo no reposó el sábado. ¿Cuándo fue cuando reposó de todo trabajo? El domingo de resurrección. El domingo sube a los cielos y nuevamente viene para dar instrucciones. Pero ya está glorificado. El nuevo Shabbat, hermanos, a partir de nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo Shabbat es domingo, ¿sí? Porque ese fue el día que reposó nuestro Señor. Nuestro Señor no reposó en el antiguo Shabbat. Los sabáticos están totalmente fuera, ¿sí?, del plan de Dios. Totalmente ajenos al cristianismo. No entienden, ni siquiera saben qué están haciendo. Porque el Shabbat es para el cristiano domingo, el primer día de la semana. ¿Sí? Entonces, hermanos, la festividad empieza el domingo. Ya vimos que hay un I. La festividad para nosotros, hermanos, empieza el domingo. Panes sin levadura. Hoy es luto. Hoy no hay nada que festejar, hermanos. Hoy ese espíritu de gracia y el espíritu de oración es el que llega a nuestras vidas, como si se hubiera muerto, hermanos, alguien por demás amado. ¿Sí? El domingo es el día de la resurrección y empieza la festividad de panes ácimos, es decir, panes sin levadura. ¿Qué significa panes sin levadura? Panes sin ninguna tradición muerta de los judíos. Tenemos que permanecer en la sana doctrina sin levadura del mundo. Eso es lo que significa, hermanos, esa festividad. Jesucristo, hermanos, lo estamos viendo aquí, lo volvemos a corroborar. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo, hermanos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero de Dios tenía que ser sacrificado de acuerdo a la ley mosaica y fue
crucificado, hermanos, fue sacrificado de acuerdo a la ley mosaica. Estamos completos con Él, hermanos. No necesitamos absolutamente a nadie más. Hermano, Jesucristo murió por tus pecados. Jesucristo hoy, un poco después de las 3 de la tarde, hermanos, hace más de 2000 años, Jesucristo, hermanos, murió por lo que me correspondía a mí. ¿Y sabe qué? Yo lo maté. Yo estuve ahí. Cuando hablan de Abraham, que le dio los diezmos a Melquisedec, dice la Escritura que ahí estaba Isaac dando los diezmos, que ahí estaba Israel dando los diezmos, porque estaba en sus lomos. Hermanos, nosotros estábamos en los lomos de todos esos soldados romanos. Y fue por mí, por cómo fue mi comportamiento. Hoy tenemos esta posibilidad, hermanos. Dice nuestro Señor Jesucristo que así como fue levantada por Moisés esa serpiente de bronce, y todos los que veían hacia esa serpiente quedaban sanos de ese veneno mortal, dice, así también todos los que crean en mí tendrán vida eterna. Hermanos, hoy tenemos ese tiempo de gracia. Hoy, hermanos, tenemos esa posibilidad. Si volteamos hacia nuestro Señor Jesucristo y le creemos todo lo que Él nos diga y lo tomamos como el Señor, fíjese bien, no como el Salvador de nuestra vida, sino como el Señor de nuestra vida. Si realmente va a ser nuestro Señor, entonces Él puede ser nuestro Salvador, si Él quiere. Él no está obligado, hermanos. Y creer, la palabra, la hemos dicho muchas veces, su raíz viene de una obediencia confiada. Si lo obedecemos confiadamente, manifestamos que creemos en Jesucristo. Y si creemos en Él, hermanos, vamos a tener vida eterna, gracias a Él.